Hansel y Gretel. ¿Por qué? Aparte de que es una historia que me gusta mucho, es un cuento que viene de la tradición oral medieval europea y cuenta una realidad. Y es el hecho de que las niñas y los niños durante las grandes hambrunas que se sufrían en la Edad Media aquí en Europa, muchas veces eran abandonados a su suerte. Porque no solo al nacer, no solo cuando eran bebés que los dejaban delante de los conventos o en las puertas de las iglesias, sino cuando eran un poco más mayores porque la gente no podía alimentarlos y suponían que ya a partir de los 6 años tenían la capacidad de trabajar y iban a poder ganarse la vida. Es un cuento o es una tradición de cuentos que quiere dar esperanza a esa infancia abandonada. Porque hay un problema grave entre la humanidad y es que no nos hemos autocuidado, no hemos tenido o no hemos querido tener hasta hace muy poco la capacidad de valorar nuestro periodo infantil. Parecía más que ser pequeños y pequeñas era una carga en nuestra vida que una ventaja. Y es algo muy curioso que a mí me lleva a pensar mucho porque todas las personas tenemos que pasar por el periodo de la infancia. Es muy posible que no todas lleguemos a la vejez. La vejez es un lujo, es un privilegio. Sin embargo, la infancia es una etapa obligatoria y aún así es una etapa muy maltratada y muy poco respetada, porque en las sociedades más antiguas las personas mayores, las personas más viejas, tienen el respeto de las personas jóvenes porque han acumulado sabiduría y pueden tener la información necesaria para resolver un problema o tienen esta tranquilidad que nos da ser mayores. Yo le decía ayer a una amiga, conversando, que cuando era joven yo estaba llena de certezas. En cambio, sí, Lulu me quiere mucho. Pero ahora que he pasado de los 50, lo que estoy es llena de preguntas. Y seguramente he alcanzado un poco más de calma, no significa esto que no me enfade a veces, pero en general no suelo estallar como hacía antes, sino que contengo mi enojo, respiro 2 veces, evalúo las cosas y después las suelto. De una manera más educada, más sosegada, menos destructiva. Sin embargo, la infancia, siendo un periodo imprescindible de la vida, es como si no hubiéramos tenido piedad de nosotras mismas. En este rato que no me escuchaban les contaba que los grandes pensadores de la economía capitalista habían evaluado, claro, todo el tema de los costes y los cuidados. Ahora estamos hablando mucho del tema de los cuidados y de poner los cuidados en el centro y de que el trabajo de cuidados se valore. Pero no nació así el capitalismo. Una de las propuestas de, por ejemplo, un economista inglés muy valorado, John Locke, era que él estuvo a cargo de la gestión de los orfanatos de Londres y proponía que para que el mantenimiento de las niñas y de los niños no fuera tan costoso para el Estado,
se alquilaran como mano de obra trabajadora a los menores a partir de los 3-4 años. Porque a esa edad ya los niños y las niñas saben desempeñar tareas básicas y sencillas. Miro mucho para abajo porque tengo a Lulu apoyada en el trípode y va a suceder una debacle. Bien, la cosa es que en todo este mare magnum que es la vida, inventamos cuentos para dejar constancia y también para buscar consuelo. Así que los cuentos cuentan verdades sociales, sucesos reales que no le acontecían solo a una o dos personas, sino que eran algo común, algo que compartía la gente. Y eso sucede con Hansel y Gretel. Así que vamos allá. Hansel y Gretel para ustedes. Otra cosa que les había dicho cuando no me oían. Esta que yo les voy a contar es una versión de la primera versión que recogieron los hermanos Grimm. Porque aquí, en esta primera versión, se habla del padre y de la madre de Hansel y Gretel, no de la madrastra y el padre, que es lo que sucede a partir de la tercera edición de su obra, que ellos hacen este cambio para que no sea la madre la mala, ¿vale? Creo que no es justo con Lulu. Es que Lulu es una gran amante de comerse las paredes. Para que la madre no sea la mala, porque parece que duele más a la clase burguesa pensar que hay madres malas. Y yo no sé si hay buenas o malas madres. Lo que está claro es que las personas las hay buenas y las hay malas sin importar su género ni el papel que desarrollan. Y claro que hay malas madres para sus hijos. Y claro que hay pensamientos que nos hieren, aunque no sea esa su motivación. Así que bueno, yo voy a contar el cuento como yo lo cuento, ¿vale? Pues ahí va. Hansel y Gretel. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy lejano, en Alemania quizás, vivían una familia de leñadores. Eran una familia de 4. Estaba la madre, estaba el padre y sus 2 pequeños hijos que se llamaban Hans y Gretel. Estaban atravesando por un periodo muy, muy difícil de sus vidas porque había una gran crisis económica, mucha pobreza, una gran hambruna. Y esta familia que vivía justo donde empieza el bosque y que se ganaba la vida vendiendo leña en la ciudad, habían visto que la gente había dejado de comprar porque no tenía dinero. Así que muchos días no tenían con qué alimentarse, con qué alimentar a sus hijos. Y era muy, muy duro. A veces hacían sopa de hojas de roble, a veces conseguían algunas raíces, pero les parecía que sus hijos estaban muy delgados y demacrados y que llevaban una mala vida. De modo que una noche, después de acostar a Hans y a Gretel, los padres se pusieron a hablar y la madre se atrevió a decir en voz alta una cosa terrible. Creo que sería mejor que abandonaras a los niños en el bosque. El padre horrorizado le dijo, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a abandonar a mis hijos en el bosque? El bosque está lleno de peligros. Y la madre le dijo, es verdad,
Es verdad que el bosque está lleno de peligros, pero, pero también está lleno de posibilidades. Puede que lleguen a otro lugar y, y alguien les dé trabajo. Puede que dentro del bosque encuentren a alguien caritativo que los quiera. Es que allí se van a morir de hambre delante de tus ojos y de los míos. El padre, pese a que no le gustaba, tuvo que darle la razón. Y se quedaron dormidos, habiendo planeado que al día siguiente se llevaría a él, a Hans y a Gretel, a trabajar con él, y que los dejaría allí. Lo que no sabía el matrimonio era que su hijo pequeño, Hans, estaba escuchando la conversación y que no estaba dispuesto a quedarse solo en el bosque, que él quería volver a casa. Así que cuando su padre les propuso que fueran a pasar el día con él en el bosque, Hans y Gretel lo acompañaron, pero el pequeño Hans le contó a su hermana lo que pasaba y le dijo: vamos a ir dejando un rastro de piedras, ¿vale? Escoge las que yo te diga. Y él, que era un niño muy listo, fue cogiendo las que sabía que a la luz de la luna iban a brillar. Y dejaron tras de sí, según avanzaban por el bosque, un reguero de piedras blanquecinas, que su padre, como no estaba enterado de la estrategia, no supo distinguir del resto de las piedras que había en el camino. Cuando llegaron a lo más intrincado del bosque, el padre preparó un pequeño fuego y les dijo: sentaros aquí y que así no os enfriáis. Yo voy a estar cortando las ramas de un lado para otro, pero vosotros no os mováis, que así no os quedaréis fríos. Y el padre se fue alejando, sin que Hansel y Gretel se dieran cuenta, también porque ellos estaban tranquilos sabiendo que habían dejado un caminito de piedras. Se hizo de noche y el padre no volvió, pero Hansel y Gretel, siguiendo las piedras que habían dejado, que a la luz de la luna se veían blancas claramente, consiguieron llegar a su casa. Y cuando su padre y su madre se levantaron, allí estaban los dos en la puerta. Su padre y su madre no pudieron evitarlo, se pusieron contentos. Pero a la vez se pusieron tristes porque sabían que iban a tener que volver a repetir la misma historia. Aquella noche volvieron a hablar y volvieron a ser escuchados. Pero al día siguiente les dieron un mendrugo de pan a cada uno de sus hijos. Hansel lo que hizo fue ir desmenuzando aquel mendrugo de pan para marcar el camino de regreso. Y no se dio cuenta de que no iba a funcionar igual que las piedras, porque según él iba dejando las miguitas, los pájaros y otros animales se las iban comiendo o se las iban llevando. Por eso, cuando su padre los dejó junto a la hoguera y él se quedó tranquilo pensando que había marcado el camino, cuando llegó la noche y quisieron volver, no encontraron el camino de vuelta. Y como suele pasar, según caminaban pensando que habían reconocido el lugar, no lo habían reconocido, en vez de llegar a su casa, aparecieron delante de una casita extraordinaria. Era una casa hecha con pan de jengibre, que tenía frutas escarchadas,
en el techo y bastones de caramelo formaban las ventanas. Era una casa extraordinaria y en sí misma era todo lo que uno podía desear cuando eres pequeña, cuando tiene hambre y lleva muchas horas caminando y perdida en el bosque. Así que, ni cortos ni perezosos, Hansel y Gretel se acercaron a la casa y cometieron el error de robar un trozo y empezar a comérselo. Inmediatamente salió de dentro de la casa una mujer anciana, muy malvada, que les gritó: ¡Sinvergüenzas ladrones! ¿Pero qué clase de gente? Claro, niños, teníais que ser, me estáis destrozando la casa, es que no respetáis nada. Y los niños, asustados, comenzaron a llorar. Y ella, agarrándolos por el cuello, los llevó dentro de la casa. Les dijo: vais a tener que pagar por lo que habéis hecho. Y tanteándolos, decidió que estaban muy delgados, demasiado delgados. Y dijo: es que a mí me gusta comer niños. Voy a reservarme uno de vosotros dos para darme un festín. Pero también necesito a alguien que trabaje por mí. Así que me voy a quedar con uno de vosotros dos para que me haga las tareas más duras, porque yo ya soy muy mayor y no puedo. Y sé que mientras tenga a uno encerrado, el otro me obedecerá. Decidió que iba a guardar a Hansel en una jaula que tenía allí, dentro de la casa, a propósito para estas cosas. Y metió a Hansel dentro de una jaula de hierro que cerró con llave. Y le dijo a Gretel: tú tendrás que trabajar trayéndome agua, trayendo la leña, cuidando del huerto, hasta que yo considere que has pagado el daño que has hecho a mi casita, y luego ya veremos. Y pasaban los días. Y Hansel estaba dentro de la jaula y Gretel trabajando mucho. Pero eso sí, tenían mucho para comer, porque la bruja hacía grandes calderos de comida que Gretel tenía que llevarle a su hermano. Y él, bueno, como no hacía nada allí confinado dentro de la jaula, pues iba poniendo cada vez más orondo. Pero la bruja se acercaba cada día y le decía: saca la mano. Y él tenía que sacar la mano entre los barrotes y ella la palpaba. Y Gretel se dijo: esto no está bien, porque esta mujer ya no tiene buena vista. Pero claro, va palpando que mi hermano engorda y cualquier día se lo come. Y como ella era la que trabajaba fuera de la casa, tuvo una gran idea, porque antes hemos dicho que Hansel era un niño inteligente, pero Gretel es que era muy lista. Y había encontrado huesos de aves al trabajar la tierra, y le dijo a su hermano: cuando la bruja te diga que saques la mano, tú vas a sacar estos huesos. Y así, cuando ella palpe, lo único que va a sentir pues son unos huesos flacos.
Y así lo hicieron. Y tuvieron a la bruja engañada mucho, mucho tiempo. Hasta que la bruja se hartó. Dijo, este niño no engorda. Pues nada, así, flaco y todo me lo voy a comer. Aquello le dio una idea a Gretel. Porque la bruja le dijo, prepara la fuente de barro más grande y enciende el horno de leña. Y vamos a meter aquí, en esta fuente de barro, a tu hermano, aderezado con un montón de hierbas aromáticas y algunas hortalizas, y luego lo horneamos. Tiene que estar el horno muy, muy caliente, así que vete encendiendo el fuego. Y así lo hizo Gretel. Encendió un fuego fuerte. Cuando tuvo el horno a lo más que daba, avisó a la bruja. Ya está caliente el horno. Ya podemos sacar a mi hermano. Y la bruja cogió la llave que siempre llevaba con ella y abrió el candado de hierro. Abrió la puerta de la jaula de hierro y cogió a Hansel por el cuello. Lo llevó hasta la fuente de barro. Gretel no dijo nada. Puso allí a Hansel. Pero cuando la bruja le dijo, yo creo que ya está listo, Gretel le dijo, no puedo llevar la fuente y abrir el horno a la vez. ¿Qué hago? La bruja dijo, bueno, tú lleva la fuente que pesa más, yo voy a abrir el horno. Y en ese momento, cuando la bruja fue a abrir la puerta del horno, lo que hizo Gretel, que estaba bien alimentada y que había recobrado fuerzas, fue empujar a la bruja desde atrás, ¡fas!, meterla en el horno y cerrar la puerta. Una vez la bruja estuvo encerrada en el horno, se pusieron ellos a rebuscar por toda la casa y encontraron que la bruja tenía vasijas de barro llenas de dinero y de joyas, y todo eso se lo guardaron ellos en la ropa y salieron corriendo. Se encontraron allí animales que les hablaban, porque tenían esa capacidad, que les dijeron por dónde se podía volver a su casa para no estar dando vueltas otra vez, como les había pasado al principio. Y llegaron Hansel y Gretel a la casa de sus padres, que estaban famélicos de hambre, pero que no les importaba ya, porque el dolor de haber abandonado a sus hijos era tan grande que no podían dejar de llorar, que no salían ya ni siquiera al bosque a buscar hojas o raíces, porque se estaban dejando morir. Y Hansel y Gretel les mostraron todas las riquezas que traían y comenzaron una nueva vida, muy feliz y tranquilos, porque sabían que en el bosque ya no había peligro, porque ellos habían acabado con los seres malvados. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y mañana vuelvo con otra historia, ¿vale? Muchas gracias. Las quiero, los quiero. Nos vemos mañana. Bueno, ustedes me ven a mí y yo siento su presencia. Chao, chao.